Vamos a escuchar palabra de Dios en esta tarde. He estado ansioso de compartir esta serie de mensajes que los hemos dirigido en base a Génesis. Ustedes saben que el libro de Génesis forma parte del Pentateuco. El Pentateuco es el libro. Les decía yo en el estudio anterior, no va a ser una predicación esta ocasión. Aquí no hay saltos, aquí no hay brincos, y no porque esté mal de ninguna manera, pero aquí más que nada se trata de pensar, de analizar, de tomar notas y de evaluar la belleza que tiene la simbología, la tipología de la palabra de Dios. Ese es el objetivo principal. Y bueno, les decía yo, volviendo al punto en el estudio anterior, que si nosotros vemos a Génesis como un libro histórico, nos vamos a perder, nuestra fe va a naufragar en el mar de la duda, porque Génesis no es un libro histórico. Génesis es un libro de principios, que Dios lo establece como principios. ¿Quién escribió el Génesis? Lo escribió Moisés. No lo escribió Adán, no lo escribió Eva, no lo escribió Enoc, no lo escribió Noé, lo escribió Moisés. ¿Cómo lo escribió Moisés? Dios se lo reveló y le dijo: escribe. En ese tiempo que él estuvo en el Monte Santo y en un proceso de tiempo de 40 años básicamente de relación, de comunión Moisés con Dios, le dio el Pentateuco. Penta 5, teuco, es un rollo cilíndrico, ¿verdad? Usted conoce los judíos como en el Muro de los Lamentos tienen el Pentateuco en rollos, en cajas cilíndricas. Eso básicamente es Pentateuco. Penta 5, teuco, caja cilíndrica. Eso es lo que significa Pentateuco. No es ni siquiera dentro del canon judío el libro de Génesis considerado como un libro histórico. Es un libro de principios. Y eso es lo que estamos estudiando en estos días, esta serie de mensajes. El mensaje anterior que estuvimos viendo la simbología y la tipología de cada personaje. Por ejemplo, vimos un Adán que tiene una representación. ¿Qué es Adán, hermanos? Adán es Cristo, ¿sí? Fue hecho el primer Adán en alma viviente y el postrer Adán en espíritu vivificante. Y a ese es el que estamos adorando en esta tarde, amén. La Eva en Adán dice la palabra de Dios que todos fuimos engendrados, en Adán todos fuimos se me va el término, ahorita lo vamos a ver en el proceso, pero en Adán todos fuimos formados, es el término que usa Pedro. En Adán todos fuimos formados y en Eva todos fuimos engendrados, ¿sí? Dios le dijo al profeta: antes que te formases en el vientre te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, en Adán nosotros somos formados y en Eva somos engendrados. ¿Quién es Eva en tipología? Eva representa la iglesia. Por eso le dijo Dios a Satanás, le dijo: tú la vas a herir a ella en el calcañal, pero ella te va a herir en la cabeza. Esto es lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, que la iglesia es una representación de la protección de Dios, del poder de Dios. Y le dijo a la Eva de hoy, le dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene la capacidad, la fuerza de herir a la serpiente antigua que se llama Satanás y el diablo, de herirlo en la cabeza. Dios lo ha puesto debajo de nuestros pies. Gloria a Dios. Satanás no tiene ninguna injerencia con Eva. Dios lo puso debajo de los pies de Eva. Por eso solamente puede morderle el calcañal. ¿Sabe cuál es el calcañal, verdad? Este es el calcañal. Ahí, solamente, no puede ir las manos, no puede ir nada. Ataca con pensamientos, pero la iglesia ha prevalecido y seguirá prevaleciendo por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y bueno, y así estuvimos viendo cómo Dios despide a Adán y a Eva del huerto y dice: porque ahora ellos tienen un conocimiento acerca del bien y del mal.
Antes de que viniera el pecado, antes de que viniera la caída, el hombre solamente conocía el bien. Pero viene el pecado y entran en un conocimiento del bien y del mal. Y eso se ha vuelto una lucha hasta el día de hoy. Todos en nosotros llevamos un Caín. Y Dios ve con agrado la ofrenda de Abel. Por eso es tan importante. Yo creo, hermanos amados, esto lo estoy diciendo a manera de introducción y a manera de refrescarles un poquito el estudio anterior. Todos dentro de nosotros llevamos un Caín, pero no queremos que el Caín salga, ¿verdad? Queremos que la naturaleza, que no surja en nosotros la naturaleza caínica, sino que surja la naturaleza de Abel. Porque en la naturaleza caínica tú puedes ofrecer sacrificios a Dios, pero Dios no se va a agradar de esos sacrificios. No, por muy grandes que sean, en esencia, la ofrenda de Abel posiblemente estuvo más excelente, más mejor en cantidad, en precio. Pudo haber sido mejor la ofrenda de Caín, pero Dios no la vio con agrado por la naturaleza de maldad que había en él. Dice la palabra de Dios estrictamente que Caín era ¿de quién? Del maligno, así, sin tanta vuelta. Entonces aquí se trata, el cristianismo, amados hermanos, no es un club social. El cristianismo ni siquiera es un estilo de vida, porque hay gente pagana que vive mejor que tú y que yo en cuestión a bases morales. El cristianismo es soltar una naturaleza caínica y adoptar una naturaleza divina, hasta que todos lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, dice Pedro. Entonces, si nosotros no entendemos todos estos principios que están en Génesis, repito, va a llegar un punto donde vamos a naufragar, nuestra fe va a naufragar en la duda. ¿De dónde agarró Caín mujer? ¿Por qué dijo Caín cualquiera que me encuentre me va a matar si solamente estaba él y sus papás? Todo esto tiene una representación que si nosotros lo vemos con lupa y con la revelación que está ahí sin tanta teología, pues vamos a darnos cuenta. Hoy vamos a hablar acerca de los dos Enoc. Usted sabe que hay dos Enoc, ¿verdad? Uno que desciende de la línea de Caín y otro que desciende de la línea de Adán o de Abel. Vamos a verlos porque ellos también confrontan una lucha. Y vamos a ver esa tipología, vamos a tratar de analizar algunas cosas importantes ahí. Gloria al Señor. Y bueno, en esencia vamos a centrar todo esto. Enoc, el Enoc del maligno, que es descendiente de Caín, sigue siendo del maligno. Y ese Enoc, pues nosotros no queremos imitarlo ni imitar su conducta, ¿verdad? El Enoc que nosotros queremos imitar tiene que ser dirigido hacia una naturaleza divina. Y vamos ahí al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo, que es donde estamos siguiendo esta secuencia. Génesis capítulo 5, verso 22, 23 y 24. Amén. Muy bien. Dice la bendita palabra de Dios, ahí vamos a centrar nuestra enseñanza esta mañana y felicito a los que están tomando notas. Creo que es muy, muy importante. Me he estado deleitando mucho y he tratado, nosotros los Sánchez Valenzuela tenemos una debilidad de dormir poco. La mayoría de mis hermanos dormimos muy poco y a veces nada. Tengo una hermana que por meses padeció de insomnio y pues era un problema, a veces tenía que tomar pastillas para poder dormir y eso era un problema muy serio. Y yo duermo poco y a veces con tantas cosas en mi cabeza se me va el sueño. Y ahora he canalizado mi insomnio de una manera positiva. No sabe qué gozadas me doy yo con la palabra, hermano. Porque empiezo a preguntarle en mi insomnio a Dios, oye, si Dios y esto y esto. Y es increíble cómo en esas horas de la noche el Señor empieza a abrir cosas y parezco un loquito en la noche, me levanto y ando abriendo la Biblia y tomo notas. Y en este caso, pues muchas de esas cosas Dios
Dios no estoy diciendo que soy el Illuminatis, ¿verdad? Y que he recibido de parte de Dios esto. No, no, no. Lo que Dios me dio lo comparto y lo comparto con mucho gozo porque yo me alegro con la palabra y espero que usted se alegre con la palabra. Muy bien. Génesis capítulo 5, verso 22. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. Para los que no sabían, pues Enoc es el padre de Matusalén. Matusalén casi vivió 1000 años. Amén. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Cuántos años vivió? ¿Cuántos días tiene el año? 365. Es el año solar y vamos a hablar un poco acerca de un asunto enigmático que tiene Enoc, que hoy en día se está manejando mucho y que a veces se introduce eso entre el cristianismo y necesitamos tener mucho cuidado, ¿sí? Y se toman precisamente como base esto de que Enoc tenía 365 años y le asocian un montón de barbaridades ahí al pobre de Enoc. La Biblia simple y sencillamente hace referencia a que caminó, verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Es la primera evidencia de la resurrección y la garantía de una posesión en el reino de los cielos. Es la primera evidencia del arrebatamiento, de esta naturaleza humana ser vestida de una naturaleza divina. Dijo el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. No sé cuántos alaban al Señor por este regalo maravilloso. Aleluya. Quiero hablar algunas cosas que considero importante acerca de Enoc. Usted sabe que Judas menciona una porción de Enoc, ¿sí? Judas 14, no sé si lo puedan poner. Judas 5:14. No me corrigieron, hermanos, ¿qué pasó? No hay 5, ni hay 2, ni hay 3. Solamente tiene un capítulo. Judas 14. ¿Qué dice Judas 14? A ver si lo pueden poner. Dice: de estos también profetizó Enoc. Enoc, si nosotros analizamos la historia, es el séptimo de Abraham, de Adán, perdón. Ya estoy metiendo otro personaje. Séptimo de Abraham, de Adán, diciendo: he aquí, o sea, Enoc dijo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Pregunta: ¿cuándo dijo Enoc eso? ¿Lo dice el libro de Enoc? Voy a mencionar algo, y esto está comprobado hasta el día de hoy, pero uno necesita muy bien, está comprobado que hay un libro de Enoc, Enoc 1:14, dice esto. Pero el libro de Enoc no fue puesto en el canon bíblico, ¿sí?, como libro inspirado. Es un libro apócrifo, no inspirado, el libro de Enoc. Voy a hacer un pequeño análisis. ¿Dónde vivió Enoc? ¿En qué etapa vivió Enoc? ¿Antes del diluvio? ¿Después del diluvio? Se le conoce como la era antidiluviana porque es antes del diluvio. Antes del diluvio se conocían, o hay datos históricos de que la geografía, que el alfabeto ya estaba funcionando en el mundo. Lo estoy invitando a que piense un poquito, Miren, hermanos, hay cosas, por eso le digo que si nosotros no entendemos y le damos una representación adecuada a Génesis, nos vamos a perder mucho en tipología. Y si lo queremos meter a la historia, nuestra fe va a naufragar mucho. Noé, vamos a Noé, el arca de Noé. Yo creo, amados hermanos, que nuestros antiguos, nuestros antepasados, los primeros, los cristianos que yo conocí cuando yo me convertí, eran más teólogos que nosotros. De veras. Cuando yo me convertí, cantábamos nosotros un corito muy popular acerca de Noé. No sé si cuántos se lo saben.
como el arca de Noé sobre las aguas. Se movía bajo el soplo de los vientos. Los que en ella muy contentos se encontraban, bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. ¿Se lo sabe? Qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso, perfecto amor. Y lo que dice la última expresión: oh amigo, ahora el arca. Aleluya. Gloria a Jesús. El arca, hay todo un misterio por encontrar el arca en el monte Ararat. Se han hecho expediciones y han gastado millones de dólares en buscar el arca. ¿Para qué la quieren encontrar? Es que si la encuentran, entonces sí mi fe se va a macizar. Hay gente, ve usted toda la basura que a veces tiran en YouTube y dicen que hay gente que la ha visto, que la han fotografiado y que hasta sacaron una madera del arca ahí en el monte Ararat. Que la encuentren o no la encuentren, a mí qué me importa eso. Mi fe no está cifrada en el arca de Noé, mi fe está cifrada en la tipología que representa Noé, que es Jesucristo. Está como el arca del pacto también, ¿verdad? El arca del pacto, qué misterio. ¿Dónde está el arca del pacto? Pues dicen que se la llevó la reina de Saba, dicen que la tienen ahí los judíos para cuando construyan el templo de Jerusalén. Que la encuentren o no la encuentren, el arca es una tipología del que estamos adorando en esta tarde, que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, bueno, el punto, y les mencionaba la cuestión del libro de Noé. Si Noé escribió este libro, qué bárbaros los que se lo encontraron. No han encontrado evidencias del arca. Enoc vivió, ¿cuántos? Enoc fue el tatarabuelo de Noé. Tatarabuelo de Noé. Si no han encontrado evidencias del arca, ¿de dónde se encontraron el libro de Noé? No, gracias por la corrección. ¿De dónde se lo encontraron? A esta tipo de expresión se le conocen como, déjeme revisar mis notas, porque no quiero equivocarme. Se le conocen como aforismos. En la Biblia nosotros tenemos muchos aforismos y uno tiene que tener mucho cuidado con los aforismos bíblicos y los aforismos que no son bíblicos. Esto que usted ve aquí, porque ya profetizó Enoc séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Cierto, está escrito esto en el libro apócrifo o en el libro no inspirado de Enoc, pero es un libro que, aunque lo encontraron dentro de los rollos del Mar Muerto, del descubrimiento del Mar Muerto, de las ruinas de Qumran, el libro es parte de lo que exhiben cuando presentan los rollos del Mar Muerto, cuando aquí estuvieron en el Science Center hace unos meses, y ahí está el libro de Enoc. Pero esto que está escrito aquí es simple y sencillamente un aforismo. ¿Qué es un aforismo? Según la Real Academia dice: es una frase breve y aguda que expresa una verdad o precepto. Eso es un aforismo. Nosotros tenemos muchos aforismos. La Biblia tiene aforismos también. Por ejemplo, Jesucristo dijo: dad al César. Eso es un aforismo. Ya lo vemos nosotros y lo manejamos como una parte de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir nuestro cristianismo. Pedid y se os dará. El árbol por su fruto se conoce, ¿sí? No tan solo de pan vivirá el hombre. O sea, no está expresando realmente lo que la frase quiere decir. Es una frase breve y aguda que expresa una verdad o precepto. Son preceptos divinos. Nosotros tenemos aforismos nacionales, mexicanos, latinoamericanos, tenemos aforismos de nosotros: a Dios rogando y con el mazo dando.
¿Sí? Otro. A otro perro con ese hueso. O sea, ¿sí entiende usted cuando nosotros utilizamos esos aforismos que son muy nacionales, verdad? Del dicho al hecho. Ay, no se saben más esos que los bíblicos. ¿Qué pasó? Más vale. Ese es otro. Ese no lo tengo en mis notas. Más vale tarde que nunca. Ese es el que quería decirles. Ese es el otro. Pero sí, también más vale pájaro hermano que ver un ciento volar. ¿Sí? Eso también es un aforismo nacional. Zapatero, a tu zapato. Dedícate a lo que tienes que dedicarte y no te metas en rollos que no debes meterte. Gloria a Dios. El que mucho abarca, son aforismos, ¿verdad? Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Los felicito por ser tan bíblicos. Muy bien. El libro de Enoc, aunque es una evidencia que está escrito, el libro de Enoc, si usted lo quiere encontrar, lo encuentra en los medios. Métase, busque el libro de Enoc y lo va a encontrar todo el libro. Al libro de Enoc, porque vivió este hombre 365 años, que es el año solar, se le atribuyen muchas cosas. Por ejemplo, dicen que es el padre de la astrología y de la... ¿Cuál es la otra ciencia que estudia los altos? Astronomía, ¿verdad? Astrología y astronomía. Que él es el padre de todas esas que escribió, que muy sabio, que esto y que el otro. No nos metamos en problemas y no nos metamos en dificultades. Enoc caminó con Dios y no vio muerte porque Dios se lo llevó. Es el segundo héroe de la fe. Hebreos 11:5, si no estoy equivocado. Caminó pues por la fe. Enoc dice fue traspuesto para no ver muerte. Pero antes de ser trasladado al cielo, dice el escritor a los hebreos, tuvo testimonio. ¿De qué? De haber agradado a Dios. Esa es la esencia, mis amados hermanos, de una vida cristiana. Tener evidencias de que estamos agradando a Dios. Hay reacciones, actitudes que determinan si tú eres un hijo de Satanás. No puedo matizárselo diferente, perdóneme. Dice la Biblia que Caín era ¿de quién? Del maligno. ¿Y quién es el maligno? El diablo, chamuco, Satanás, serpiente antigua, demonio, como le quiera poner. Si hay cosas en la vida que tú haces o que yo hago que determinan de quién soy hijo. Vamos a ver algunas cosas importantes. Primero vamos a analizar al Enoc de la naturaleza caínica, porque es el que nos interesa saber si hay cosas en mi vida que yo estoy haciendo que demuestran que yo soy de Satanás. Así, sin maquillarle el asunto, ¿sí? Sin marearle la píldora. Que demuestran si yo soy de Satanás o soy de Dios. O soy un hijo de Dios. Si estoy caminando con Dios o estoy caminando con Satanás. Bien, vamos a verlo. Y estamos ahí en Génesis. Gloria al Señor. Verso 16 del capítulo 4 de Génesis. Gloria a Jesús. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Aquí tenemos al Enoc, que no es del linaje bíblico, del linaje de los hijos de Dios, sino que es del linaje de los hijos de Caín. Los seres humanos a esta actitud se le conoce como egolatría. Los hombres se obsesionan tanto por perpetuar su nombre, su monarquía, su dinastía, su familia, que se olvidan de Dios. Esto solamente es posible si tú te olvidas de Dios. Si Dios no está en tu mente, en tu corazón, tu objetivo central será dinero, casas, carros, todo lo que perpetúe, todo lo que hable de tus logros, de
de tus éxitos en la vida, tus logros académicos, están centrados en la egolatría. La egolatría es el culto a ti mismo. Me pongo lo que traigo encima para que vean que yo soy lo que soy. Eso es egolatría, es culto a ti mismo. Una persona, le voy a dar otro, ¿cómo le dije? Eufemismo, ¿sí? Aforismo. Aunque el mono se vista de seda, ponte lo que te pongas, no vas a cambiar tu naturaleza. Uno no puede, por muchas cosas que pretenda uno rodear a su alrededor, perdón por la repetición, realmente tener satisfacciones de eso. Si quieres encontrar una verdadera satisfacción en tu vida, sirve a Dios. Entonces encontramos la primer deficiencia de los descendientes de la naturaleza caínica: perpetuar su nombre, egolatría. Verso 19. Lamec tomó para sí, ¿cuántas mujeres? La poligamia, amados hermanos, no es un proyecto de Dios. La poligamia es un proyecto de la naturaleza caínica. Dios le dio a un hombre para que fuera marido de una sola mujer. Solícito, templado, compuesto, hospedador, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Entonces, esa es la naturaleza. La poligamia, repito, no es de la naturaleza divina, es de la naturaleza caínica. Aquí vemos en su primera esencia la poligamia en Lamec. Verso 20. Entonces vimos no solamente la egolatría, la poligamia. Verso 20, Ada dio a luz a Jabal, el cual es padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí vemos la ganadería, la forma, el método de crear ganados, la habilidad de crear ganados, la habilidad de hacer este proyecto tan lucrativo, este negocio tan lucrativo, y obtener dividendos no para la gloria de Dios, sino para su propio enriquecimiento. La ganadería es una industria impresionante hoy en día. Y cosa curiosa, todo eso, inclusive la ganadería, hermanos, hoy en día se ha manipulado mucho. Ustedes saben que han manejado mucho la cuestión de los genes y la cuestión de la manipulación de las hormonas para que una gallina en 3 semanas esté lista para el caldo. ¿Sí? Lo que comemos hoy en día no es lo que comieron nuestros antepasados, mis abuelos ahí en el rancho, mucho menos en este tiempo. Entonces, el asunto del negocio, de algo que Dios estableció de un método normal, estas personas lo manejaron y lo manipularon para su propio beneficio. La ganadería la encontramos ahí en el verso 20. Verso 21 dice, el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, los músicos y la música. La música, ¿dónde fue creada, hermanos? ¿La inventó Satanás? Dice la Biblia que Satanás fue creado con música. Pero ¿sabes qué? Satanás ha tomado la música y a cómo le ha resultado bueno ese negocio. La música es una influencia impresionante hoy en día en nuestra juventud. Por canciones la gente se quita la vida. Por canciones la gente se suicida. Por las canciones de despecho la gente mata. Es que los encontré y saqué mi pistola y maté a los 2 y luego me metí yo un balazo. Eso es lo que escuchamos en nuestras canciones. Una cultura totalmente distorsionada. Por eso es tan importante ubicarnos. ¿Cuál es nuestra forma en que estamos viviendo? No te engañes, hermano. En esta vida solamente hay 2 caminos. Uno es ancho y otro es angosto. En esta vida solamente hay 2 naturalezas. Eres un hijo de Caín, o sea, un hijo del diablo, o eres un hijo de Dios. No hay otra. Aquí no hay teología profunda que, oh sí, wow, qué tremendo. No, el Señor es práctico, es claro, es evidente. Estás viviendo fuera de los parámetros, estás viviendo bajo estos principios. Esto muestra que eres un hijo de Satanás. Sí, no hay, no puedo decírselo yo de otra manera. Es lo que la Biblia a mí me dice, amén. Sigue diciendo la palabra de Dios.
Los músicos, aquí es otra parte. El verso 22 dice: Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Nama. Los artífices de toda obra de bronce y de hierro, todos los que fabricaron espadas, asadones, todas estas cuestiones que hoy en día han sido tan eficientes, tan favorables para nuestra humanidad. Las armas de guerra nacieron en este hombre llamado Sila, o Tubal Caín, perdón. De ahí nace, no nace un proyecto para agradar a Dios, no nace un objetivo. La generación de Caín es una generación que solamente trata de perpetuarse, de enriquecerse, de satisfacerse a sí mismo y de no satisfacer a Dios. Por último tenemos a este Lamec, que la Biblia tiene también un Lamec, y encontré una cosa que me dio mucha alegría encontrarla y quiero compartirla con usted. Espero que no se me desespere ni que se duerma, y si se está durmiendo su hermano, mínimo dele un abrazo. Le iba a decir un pellizco, pero no, dele un abrazo y dile: mi hermano, no te duermas, esto se está poniendo bueno. Bueno, verso 23. Dijo Lamec a sus dos mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, mi argumento, mi criterio, mi pensamiento. Es que yo pienso que las cosas no son así. Quiero decirte lamentablemente que las cosas no son como yo pienso o como tú piensas. Las cosas son como Dios las ha establecido. Punto. Aquí Lamec llama a sus dos mujeres y les dice: escúchenme, mujeres de Lamec, mi dicho, que varón mate por mi herida, a un joven por golpe, cualquier persona que se meta con mi familia, se las va a ver conmigo. ¿Cómo se llama esto? Venganza. La venganza es de los cristianos, es de los hijos de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de la venganza? Déjamela a mí, yo me encargo de eso. Tú vive tranquilo, don't worry about it. Vámonos, adelante. Pero los que son de la línea de Caín, si hay un sentimiento, si aflora un sentimiento de venganza en tu vida, foco rojo. Caín está saliendo, aflorando. La naturaleza caínica, que es de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua, está saliendo por ti. Luego sigue diciendo el verso: un joven por mi golpe. Verso 24: si 7 veces será vengado Caín, porque el Señor le dice a Caín: cualquiera que me mate, cualquiera que me encuentre me va a matar. Y le dice Dios: no te van a matar, porque cualquiera que se meta contigo, yo me voy a encargar de vengarlo 7 veces más. ¿Qué hace Lamec? Está violando una ley divina, está violando un principio de Dios, está violando la palabra de Dios. Lamec dijo: a Caín le dijeron 7, pero si se meten conmigo, ¿qué dice? Mire, hermano, las cosas que Dios dijo o que Cristo dijo cuando estuvo en la tierra, no las dijo porque se le ocurrió decirlas. Usted sabe que ahí tengo mi nota aquí, tengo muy mala memoria. Mateo 18, 21, el Señor dice esto mismo, pero lo dice, como dicen los niños, al revés volteado. Porque Dios estaba agrediendo a la generación caínica. Le dice Pedrito, ¿verdad? Pedrito, Dios lo bendiga, Pedrito. Señor, ¿cuántas veces? Porque la ley desde el principio decía que eran 7. O sea, si tu hermano te ofende 7 veces, tu responsabilidad es perdonarlo 7 veces. Si después de las 7 veces que te ofende, no creo que a nadie lo ofendan 7 veces. Pero si llegara a suceder el caso, tú tienes la responsabilidad. Si eres un hijo de Abel, la obligación tuya es, a ver, dígalo fuerte. ¿Pero qué es? Perdonarlo. Jesús dijo a Pedrito: Pedro, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, agarra esta expresión de Génesis
y se la voltea al diablo. Y Satanás, tú eres un experto en vengarte. ¿Sabe, hermano, que la vida cristiana se basa en dos principios bien sencillos? La vida cristiana se basa en dos principios. Uno es: amarás al Señor con todo tu corazón. Ese. Y luego el siguiente. Dijo el Señor: en esto se resume la ley y los profetas. Todo. Si una persona no ama, no ha conocido a Dios. Y por consecuencia, si no conoce a Dios, discúlpeme, pero usted pertenece a otra generación, no a la generación de los hijos de Dios. ¿Sí? Lamentablemente, vivimos un cristianismo donde a la gente le dice: no, tú vive como quieras. Es que Dios te ama así como, tal como eres. Como dice la canción, tal como soy, Señor. Como dice el hermano Juárez, ¿verdad? Qué bonito modo tan feo, dice el hermano Juárez. No se trata de esa posición. Se trata de que nosotros evaluemos si soy de la naturaleza de Dios, si soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios. Muy bien, vamos a dejar a ese Enoc. Curiosamente, quiero solamente conectar antes de perderme y dejarle esto en su corazón. Este Enoc de la Biblia dice, el verso 24, de la descendencia de este Enoc nace un Lamec, y dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces. Y luego dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, el cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed, porque dijo ella: me ha substituido hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Y Sed también le nació un hijo, el cual llamó Enoc. Y a partir de Enoc, no del Enoc de Caín, del Enoc de Abel o de Adán, del Adán que es Cristo en tipología, en representación, ¿sí? Entonces los hombres, ¿qué pasó? Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Una persona que no puede invocar a Dios, que no puede glorificar a Dios, simple y sencillamente no podemos decir que es de Dios. O sea, que yo le diga alabe al Señor, que diga Dios, que yo le diga a usted, diga a Dios aleluya, y usted mecánicamente lo hace, pues está bien. Pero que usted lo haga espontáneo, de una manera de su iniciativa, eso muestra que en usted hay una naturaleza que tiene una necesidad. El Espíritu gime, clama con gemidos indecibles. Es una necesidad adorar, alabar a Dios. No es una opción, no es una costumbre, no es: ay, voy a ir a la iglesia porque tengo un mes que no voy. No se trata de eso. Se trata de siempre vivir agradando, caminando con Dios como Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y no vio muerte porque Dios se lo llevó. Pero antes de que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué bonito cuando uno con su vida, tu vida es una misma inspiración de un agrado a Dios. No hay nada de que Satanás pueda acusarte, no hay nada que Satanás pueda hacer para estorbar tu caminar en el proceso de la vida de Cristo Jesús. Bien, un dato interesante, vengo con esto. Verso 24, usted sabe que el 7 es un número de perfección, de final, de glorificación. El 7 tiene una tipología muy profunda en la Biblia que valdría la pena analizarlo. Por eso aquí nosotros vemos un perdón de 7, que es el perdón perfecto de Dios. Pero Lamec le adhiere 70 veces 7, agrediendo a un principio bíblico. Fíjese qué curioso es esto. Vamos a ver el otro Lamec, ¿sí? Lo tenemos en el verso 30. Y solamente por mencionar un poco la generación, usted sabe que nace el tercer hijo de Adán, que es Sed, y luego nace Enos, y luego nace Cainán, y luego nace Mahalalel, y luego Jared, y luego nace Enoc. Y después de Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios Enoc, Dios se lo llevó. Enoc fue padre de Matusalem. Matusalem, le repito, vivió 900
69 años fue la vida de Matusalem. Y lo dice el verso 29. Llamó su nombre, usted sabe que Lamec es el padre de Noé. Lamec es el padre de Noé. Y a lo que voy es esto. En la generación caínica, lo único que deja Lamec, ¿qué deja, hermanos? Una base de venganza para las generaciones. Cuando tú veas a alguien que está haciendo su venganza, no, a mí el que me la hace me la paga. Hermano Caín, Dios se bendiga. No puede ser otra cosa. Por no decirle hijo del diablo, Dios te bendiga. No, Dios no puede bendecir a los hijos del diablo. No le diga Dios le bendiga. No puede ser posible que una persona no tenga la capacidad de perdonar. No existe un cristiano con sentimientos, porque esa es una herencia caínica. Es una herencia caínica. ¿Qué dejó Lamec? Dejó un pensamiento de venganza en su generación. El otro Lamec, ¿sabe qué engendró? Engendró a un Noé. ¿Qué es Noé, hermanos? Un medio de salvación para ese tiempo. Lo dice el verso 29. Llamó su nombre Noé diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé, hermanos, por donde lo busque, el arca de Noé, por donde la busque, encontramos a Cristo. Usted no encuentra otra cosa sino a un Cristo que vino a salvar a una humanidad perdida en pecado. Todo el que se meta al arca será salvo. Métete al arca, hermano, te recomiendo. Ahí hay seguridad, gloria a Jesucristo. Vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. 31. ¿Cuántos fueron los días de Lamec, hermanos? Antes de que existiera la gente 777, aquí lo tenemos ya. 777. Perfección a lo máximo. Dicho en otras palabras, la generación de los hijos de Dios engendra vida, engendra esperanza, engendra hijos que darán un consuelo a las generaciones que vienen detrás de nosotros, y no engendran hombres que están ocasionados a vengarse o acostumbrados a vengarse. Nosotros, nuestra cultura, Dios nos bendiga, tenemos la costumbre de decirle a nuestros hijos: hijo, usted no se deje. No se deje. Si alguien le hace a usted, dele. Hermano, ¿sabes qué es lo que le estás diciendo? Eres un hijo de Caín. Porque los hijos de Caín se mueven en esa línea. Los hijos de Lamec, hermanos, engendran vida, engendran esperanza, engendran un Noé que aliviará los problemas de la sociedad, no los cargará encima. 777 años vivió Lamec, año de perfección, y en su perfección engendró a un Noé que alivió a la generación y que le dio esa esperanza maravillosa, ¿verdad? Mire, vamos a ver algo importante. Quisiera llevarlo por favor ahí al libro, hablando de los que saben escribir y leer. Usted sabe que los apóstoles, ¿cómo los catalogaban? Principalmente a Pedro y a Juan, porque dice la Biblia ahí en Hechos que los judíos, cuando los oían hablar, se sorprendían y decían: pero ¿de dónde estudiaron estos? Son hombres sin letras. En el tiempo que nació Jesús, el alfabetismo era un problema muy serio. Por eso le digo que el libro de Enoc, si Enoc lo escribió antes del diluvio, ¿quién se encontró ese libro? ¡Qué bárbaros! Los datos históricos que hay acerca de la cuestión de la escritura, se me escapa el término, datan de la escritura hebrea, judía hebrea, o de la escritura hebrea, datan del
del siglo X a finales, ni siquiera a principios del siglo X, sino a finales del siglo X. La historia, cuando los arqueólogos buscan, porque la cultura se define por las cosas que los historiadores encuentran, sus tumbas, su forma de vivir, su estilo de vida, se encuentra en la arqueología, en lo que escarban y descubren, lo que está escrito en sus casas, en sus cuevas. Entonces definen la cultura. En el pueblo judío, los datos históricos más antiguos que se encuentran datan del siglo X antes de Cristo a finales del siglo X, ni siquiera al principio. Entonces, ¿cuándo escribió Enoc un libro? Por favor, ¿sí? Necesitamos ser muy coherentes y no tragarnos todo lo que nos dan, porque nos vamos a meter en un problema. Cuando llega Jesús, encuentra agentes claves para funcionar en su desempeño, y dos de ellos fue Mateo y Lucas. Creo, es una opinión personal, no me juzgue por esto, creo que eran los únicos que sabían leer y escribir. En ese tiempo, los que sabían leer y escribir eran gente que tenía posibilidades económicas. Pedro y Juan eran pescadores. Y aunque dice la historia que también era una empresa muy fuerte la que ellos tenían, pero la misma Biblia avala ahí en Hechos que cuando los judíos los oían hablar decían, ¿pero de dónde? Y dice, y conocían que habían estado con Jesús, porque los oían que hablaban como hablaban, a pesar de que eran hombres sin letras. El punto es aquí, yo encuentro que dos que sabían escribir, escribieron y escribieron muy bien. A mí me encanta leer Mateo, me encanta leer Lucas. Juan y Marcos usaron lo que se conoce como escribas. Traían a un lado de ellos un escriba y le decían, mira, escribe esto. Le dictaban. Y la garantía de que es un libro inspirado está avalado por Lucas y está avalado por Mateo, que ellos de su puño escribieron. Quiero leer las dos genealogías, porque aquí es algo muy interesante que nosotros vamos a encontrar aquí. Mateo capítulo 1, con él arrancamos. Mateo, ¿quién era, hermanos? ¿O qué era Mateo antes de venir a ser un apóstol? Un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos tenía que saber leer. No podía ejercer una función tan diplomática si no tenía un poco de estudio, por lo menos, ¿sí? Entonces Mateo, es interesante que Mateo en la generación de Cristo lo hace de una manera progresiva, y lo interesante que lo hace desde Abraham. No lo menciona desde antes, solamente menciona a Abraham, a Cristo. O sea, si nosotros vemos desde dónde toma Mateo la generación de Cristo, la menciona desde Abraham. Verso 17 dice, de la manera que todas las generaciones, estoy leyendo Mateo 1, verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, entonces menciona la primera generación de Adán hasta David, ¿que cuántas son? 14. Y luego de David hasta la deportación de Babilonia, otras 14, y de la deportación de Babilonia a Cristo, 14 generaciones. ¿Sí? Entonces, Mateo menciona de una manera progresiva, pero me gusta mucho cómo Lucas lo escribe, porque Lucas lo escribe retrospectivo, o sea, de atrás para adelante. Mire, vamos a leerlo, porque encuentro algo muy interesante que yo quiero compartir con usted ahí en Lucas capítulo 3. Aquí no empieza con Abraham la genealogía. ¿Con quién la empieza? En el verso 23. Lucas capítulo 3, verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. ¿Por qué según se creía? Aleluya, alábelo, hermano, bendígalo, porque no era hijo de José, era hijo de Dios. Es más, era Dios. Jesús era Dios. Entonces, pero bueno, en el aspecto humano, Lucas, solamente por mencionar un dato de que Lucas escribe esto, quiero que vayamos ahí al capítulo 1, enseguida leemos lo demás. Dice, puesto que ya muchos, Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado
de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron desde el principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde sus orígenes. Lucas es un investigador de los orígenes. Génesis es un libro de orígenes, de principios. Esta es la palabra que habéis oído desde el principio, que os améis los unos a los otros. En el principio, todas las cosas, en el medio, en este tiempo y al final del tiempo, seguirá siendo lo mismo. El amor por sobre todas las cosas. Amén. Desde sus orígenes, y luego dice escribírtelas. O sea, Lucas las está escribiendo de su puño y letra. Lucas. ¿Qué era Lucas, hermanos? Era un médico, era un doctor. Tenía una capacidad de podernos dejar este legado y poderlo estudiar de una manera que nos deleitemos en su palabra y que valoremos este tesoro tan maravilloso que Dios nos ha dejado. Volvamos a donde iniciamos, capítulo 3. Verso 23, entonces por eso él dice, Jesús comenzó su ministerio y note que Lucas no empieza con Adán, empieza con Jesús, porque Lucas es un libro de principios, de orígenes, y el principio de los principios sigue siendo Jesús. Al principio la palabra, todo fue hecho por la palabra. Esa palabra fue hecha carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por eso dice Lucas, empieza con un principio que es Jesús, que es Dios. Comenzó su ministerio, era como de 30 años, hijo de, según se creía, de José y de Elí. Y ahí empieza hijo de Mad, hijo de Leví, de Malki, empieza toda esa generación. No la voy a leer porque es un poco tedioso, pero vamos a los últimos versos, 35. Hijo de Segur, hijo de Ragú, hijo de Pleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arsfax. Toda esta genealogía nosotros la encontramos en Génesis, ¿sí? Y luego hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán. Y diga esa frase por favor al final: hijo de Dios. Hijo de Dios. En otras palabras, Lucas está siendo más claro que el agua, hermanos. Eres hijo de Dios si vienes de esa línea, de la línea de Cristo. Muy amados, dice Pedro, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, como un Enoc que caminó con Dios y no vio muerte, porque Dios se lo llevó. Pero antes de habérselo llevado, Dios tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La manera retrospectiva como Lucas presenta la genealogía de Jesús se va hasta Adán y termina con Adán, pero sigue con la generación de los hijos de Dios. La pregunta retórica sería: ¿de quién eres hijo? ¿Ya te evaluaste con la descendencia de Caín? ¿Ya te evaluaste por la descendencia de Abel? Entonces uno puede determinar de acuerdo. A veces yo digo, Señor, cuando Pedro le hizo esta pregunta al Señor, le dijo: Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Qué dijo el Señor? Oh, sí, muchos, no, un montón. Es más, todos. ¿Sabes que hay una teología, se le llama la teología universalista, que al final todos vamos a ser salvos? No, pues está fácil el asunto. Vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿verdad?
La teología universalista dice que todos vamos a ser salvos. Que al final todos tienen que entrarle, quieran o no quieran. Ay, hermanos, las cosas que a veces uno escucha por ignorancia, por no evaluar la palabra de Dios, por no profundizarnos un poquito y analizar el plan de Dios que Dios estructuró desde el principio, nos podemos perder. Y esa idea universalista definitivamente le quita efervescencia al cristianismo. Pues lo mismo me da ser como soy, lo mismo me da actuar como actúo, lo mismo me da caminar como camino. Al final todos vamos a ser salvos. Es la idea calvinista también, ¿verdad? Salvo, siempre salvo. Ellos dicen que son así, los calvinistas. No, cuando le preguntaron a Jesús, Pedro fue el que le hizo esta pregunta, ¿verdad? Señor, ¿son muchos los que se salvan? Yo creo que el presente de Dios, el hoy de Dios, se reveló en ese momento. ¿Y qué le dijo a Pedro, hermano? ¿Se recuerda? Procura entrar tú. Procura entrar tú. No te preocupes si son muchos o son pocos, pero creo que el sentimiento de Dios, que cuando Él dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su segunda venida y lanza una pregunta que es así, deberíamos de hacerlo a nosotros: ¿hallará fe en la tierra? ¿Dónde está cifrada tu fe, hermano? ¿En perpetuar tu nombre? Enoc edificó una ciudad y llamó el nombre de su hijo Enoc. Que lo recuerden con cariño. Hay que levantar un monumento, hay que rendirle pleitesía. Eso es de la naturaleza caínica. Eso es un sentimiento de la naturaleza caínica. Si tú quieres perpetuar tu nombre, si quieres ser eterno, ¿cuál es la clave, hermano? Métete a la generación de Abel, a la generación de Adán, a la generación de Cristo, a la generación de los hijos de Dios. Esa es la clave para perpetuar tu nombre, para ser eterno. Y no eterno con las bagatelas que ofrece este mundo, porque Dios bendiga, bueno, que no los bendiga a los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero ellos creen que aquí va a ser todo el asunto. No, hermanos, esta tierra, mire, en la mañana está haciendo frío y yo ya estoy sudando aquí la gota gorda. No, esta situación en el mundo, cada vez la moral, la desintegración familiar, los valores, los principios, el cristianismo, cada vez, hermano, uno dice, Señor, pero ¿dónde vamos a parar con la generación caínica? Tanta hipocresía, tanta falsedad, tanto cristianismo egocéntrico, que no existe un cristianismo egocéntrico, no. El cristianismo es dar, ofrecerte en sacrificio tú mismo, gloria a Dios. No hay tal cosa, hermanos, como vivir mi estilo de vida. Al fin y al cabo Dios conoce mi corazón. No, Dios conocía el corazón de Caín y le dio la oportunidad de que se arrepintiera Caín. Caín nunca se arrepintió, siempre que engendró Caín una generación que solamente vivió para satisfacerse a sí mismo. Quiero concluir leyendo 2 de Pedro capítulo 1. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Hay muchas cosas aquí en la primera carta del apóstol Pedro que son muy interesantes y deberíamos de considerarlas muy bien. Se le conoce como la carta universal, no como la teología universal, como la carta universal, porque se expide a los hermanos que estaban esparcidos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Dice el verso 2, 1 Pedro 1, 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu,
para obtener y ser rociados con la sangre de Cristo. Usted sabe que en la tipología esta sangre habla mejor que la sangre de Abel. ¿Sí? Rociados con la sangre de Cristo. Tú, si eres una persona que ha sido lavada, purificada, santificada con la sangre de Cristo, gracia y paz os sea multiplicada. Nada tiene que preocuparte, nada tiene que angustiarse. Gracia y paz. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Por qué renacer? Porque por una tendencia natural, dice la palabra de Dios, que éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Nuestra naturaleza caínica estaba dentro de nosotros. Pero cuando vino Cristo y nos roció con su preciosa sangre, nos lavó con su preciosa sangre, ahora nosotros hemos pasado a otra generación, gloria a Dios. Hemos sido participantes, gloria a Dios, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Jesucristo que resucita es una tipología perfecta de Enoc. Lo encontramos en muchas partes. Entonces el apóstol Pablo dice: hermanos amados, si los muertos no resucitan, váyase a hacer lo que quiera. Nuestra fe es vana. Pero hay una esperanza para aquellos que son llamados de la generación de Cristo. Es la esperanza de la resurrección. Y es una esperanza viva, gloria a Dios. Por el medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. No como la herencia de los de Caín: ganado, músicos, herreros, vengadores, haciendo ciudades, haciendo casas, haciendo esto, haciendo lo otro. No, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para vosotros en los cielos, gloria al Señor. Que seáis guardados en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al Señor Jesucristo. Dice sí, creo que estoy correcto. Es el texto, a lo mejor tengo mal mi nota, no sé si es Pedro o es Juan. Dice: hasta que todos lleguemos, aunque esta parte es parte importante aquí, hasta que todos lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Creo que, no, es segunda, hermanos, perdón. Ese es el texto porque era el verso 4. Cuando llegué al verso 4 me atoré, pero bueno, está relacionado. Es segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 4, que es el verso que yo quiero centralizar. Tiene una coordinación, no leímos en vano de ninguna manera. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz, nuevamente, gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué nos ha dado, hermanos? Preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué son estas preciosas y grandísimas promesas? Para que por ellas lleguemos a ser participantes ¿de qué? Naturaleza divina. Naturaleza divina. Suena esto como irnos a un convento tibetano y hacernos monjes para alcanzar ese nivel de santidad. ¿Sabe que hay monjes que van a buscar ese nivel de santidad que menciona Pedro aquí? Alcanzar una naturaleza divina. ¿Cómo se alcanza una naturaleza divina? Ay, no, hermano,
siendo carnal no se puede. Pablo habla de esto. Yo creo que usted está familiarizado con esto, ¿verdad? Hay dos naturalezas en mí, dijo Pablo. Una me lleva cautivo, me esclaviza, pero otra me lleva a la libertad de Cristo. En una, yo hago lo que no quiero hacer y lo que me lleva a la condenación. Dicho en el término que nosotros estamos hablando, Pablo dice, hay una naturaleza en mí que es caínica y que me lleva al infierno. Pero también hay una naturaleza en mí. Y sabe que el texto, porque nosotros lo usamos mucho, Filipenses, que es donde habla Pablo de esto, Filipenses 4:13, nos encanta decir eso, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece habla de que tu naturaleza divina tiene que vencer la naturaleza caínica. Eso. No pretendas, por favor, amado hermano, vencer a Satanás y vencer a Caín con tus argumentos, con tus fuerzas. En Cristo se encuentra todo. La generación de Cristo, la generación de los hijos de Dios. Esta frase, los hijos de Dios, nosotros la encontramos, hermanos, en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Desde un principio se marcó muy definida la línea de los hijos de Satanás y de los hijos de Dios. Yo no conozco la vida de ustedes. Los veo cuando vienen a la iglesia. Conozco algunas cosas que les pasan y me siento contristado por muchos procesos donde Dios los pasa. Pero no hay nada que me dé más dolor. No hay nada que me dé más desilusión. A mí, yo soy su pastor, hermano. Yo solamente voy a decirle al Señor en aquel día, Señor, yo les dije. Ellos no hicieron caso. Ahí arréglatelas tú con ellos. Esa es mi postura. Yo voy a dar cuentas de ustedes. De que yo no les mareé la píldora. Yo no les dije, hermano, viva como viva. Al final todos vamos a ser salvos. No es así el asunto. ¿Eres de Satanás o eres de Dios? No hay medios chiles aquí, hermano, no. Dijo Shakespeare, ¿verdad? To be or not to be. ¿Eres o no eres? No hay otra cosa. Entonces necesitamos nosotros definir nuestro rumbo en la vida. Ahora, ponte a pensar, por favor. Ponte a pensar. Bueno, este estilo de vida que yo estoy viviendo, esta manera como yo estoy viviendo la vida, ¿a dónde me va a llevar? ¿Dónde quiero terminar mis días? ¿De qué manera voy a dejar este legado a mi generación postrera como Lamec, ¿verdad? Lamec llama a sus dos mujeres y a su chorro de hijos, porque tenía muchos, tenía dos mujeres, tenía un chorro de hijos y vivían muchos años. Qué arrogancia y qué soberbia de la generación de Caín. Cualquiera, ¿ustedes oyeron lo que dijo Dios de Caín? Que cualquiera que le haga un daño a Caín, Dios se va a encargar de vengarlo 7 veces. Pues conmigo la cosa cambia. Cualquiera que toque a uno de mi generación, de mi familia, la va a vengar 70. Yo me voy a vengar 70 veces 7. Qué bonita herencia. Jesús dijo a sus hijos que debemos perdonar hasta 70 veces 7. ¿Cuántos son? ¿490? No creo que nadie te ofenda 490, una sola persona en toda la vida. Pero si lo hace, ¿cuál es la obligación de un hijo de Dios? Perdonar. Aparte de que la amargura es una raíz que daña en una forma individual. Yo puedo ver a este Lamec. ¿Puede usted ver gozo en Lamec? No, hermano, un amargado de primera. Llama a sus dos.
Iba a decir a sus dos viejas, ¿verdad? A sus dos mujeres. A sus dos viejas. Llama a sus dos mujeres. Qué arrogancia, con qué soberbia. No, los hijos de Dios conocen y saben cómo deben caminar. Hasta que todos lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo se logra esto? Es imposible, hermano. No. ¿De dónde? Si yo ayer acabo de ahí darme un resbalón, una desclavada, esto, lo otro, ¿cómo puedo llegar a participante de la naturaleza divina? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es la solución. Cristo es la vida. Cristo es el camino. Cristo es la generación. Cristo es el principio. Cristo es el futuro, gloria a Dios. Él es el mismo de ayer. Está ahí en Génesis, está en Éxodo, está en Apocalipsis, está en todas partes Cristo en la Biblia. Si nosotros no vivimos a través de sus principios, vamos a fracasar en nuestra fe. No, la Biblia no puede ser verdad. No. ¿De dónde agarró mujer Caín? ¿Quién lo iba a matar? ¿Por qué ciudades y no había ciudades? Son tipologías, amado hermano. No es una historia que sucedió así literalmente al pie de la letra. No, si encuentran el arca, entonces sí me voy a dar cuenta que de veras la historia bíblica es verdad o no es verdad. No se trata de que sea verdad o no sea verdad la historia bíblica. Lo que sí es cierto, que todos sabemos y que entendemos que es por la fe. Por la fe ese Enoc caminó con Dios. ¿Cómo se camina con Dios? Era una generación que no conocía a Dios. Y ese hombre rompió con ese estigma, rompió con ese sistema diabólico de ese tiempo y logró su objetivo. El objetivo que tú y yo estamos logrando para llegar a los cielos. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? ¿Por qué no adoramos al Señor unos minutos? Y le damos la gloria y la honra. La finalidad, hermanos, de este mensaje es a hacer un llamado a la conciencia y hacer un llamado, sí, y le vuelvo a repetir, a nuestro estilo de vida. El cristianismo no es un estilo de vida. Yo escucho a tantos predicadores que dicen, es que el cristianismo es un estilo de vida. No. Hay gente que vive mejor que los cristianos, hablando de principios morales. Pero aquí se trata de que tú y yo luchemos todos los días para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Quieres? No, eso es imposible. Bueno, para el hombre sí es imposible. Por eso Pablo puso ese texto ahí como una piedra pesada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Sin Cristo no hay nada. Vaciedad, soledad, amargura, tragedia, rencores. Menciónalo. La generación de Caín. Estudia por favor la naturaleza de Caín. No hay nada ahí, hermanos. Busca la generación de los hijos de Dios. Hombres que Dios los pone como héroes, que aún en el Nuevo Testamento por fe Abel ofreció a Dios mejor, excelente sacrificio que Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
La generación de Abel busca justicia, no venganza. La generación de Abel ofrece sacrificios a Dios agradables, ofrece ofrendas agradables a Dios. Ellos mismos son una ofrenda agradable a Dios. Y aunque su sangre caiga a tierra, esa sangre, Dios fue con Caín y dijo: ¿qué has hecho con tu hermano? Porque su sangre clama a mí desde la tierra. No hay un justo que sea desamparado aún después de la muerte. Creo que después de la muerte viene la mejor vida para aquellos que son engendrados no de voluntad humana ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? ¿Por qué no le das gloria? ¿Por qué no lo bendices? ¡Qué privilegio tan grande tenemos de ser llamados hijos de Dios! Vive conforme a los hijos de Dios. No vivas conforme a una generación perdida, sin objetivos, sin propósitos, solamente llamada a satisfacerse a sí misma. Vamos a despedirnos en este altar, los que gusten pasar, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos dirija.